Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Aldo. Yo soy Richie y esto es Profético. Oye, Richie, me encantó la forma en la que iniciamos la semana pasada. Estuvo genial. Tengo una historia más y yo sé que se va a alinear Échatela. yo sé que se va a alinear a lo que lo que vamos a platicar el día de hoy. Fíjate que una vez estaba yo leyendo mi trabajo y me metí al baño de mi trabajo a seguir leyendo. Estaba yo leyendo. Y no sé cómo explicarte, y creo que de eso vamos a platicar el día de hoy. Pero hubo como una voz, pero no era una voz al mismo tiempo, no sé, que me llenó y me dijo, esta palabra que estás leyendo es para cierta persona. Para fulanita. Clara, fue tan clara que en ese mismo momento agarré mi celular que tenía en mi bolsillo, le llamé a la persona y le dije lo que estaba yo recibiendo. Ajá. Y se sorprendió muchísimo porque dijo, wow, esta palabra es lo que necesitaba para salir de esta situación, ¿Qué? para resolver este problema, para afirmarme. Y me impactó mucho porque no fue algo que como que yo pensara, o no fue algo que yo decidiera, aunque al final decidí obedecer la voz. Sí. Y me impactó a mí también. También en un servicio, como que vino una convicción muy clara acerca de una dirección para una persona, para otra fulanita, o otro fulanito, Fulanito 2. dos. Y entonces, la verdad, Richie, no se lo dije. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces, como que me dio pena. Yo creo que muchos se podrán identificar con esta situación. Pero bueno, al día siguiente llegué a mi trabajo, a mí se me olvidó el asunto Mm. y volví a abrir la Biblia, empecé a leer. Y mientras estaba orando, pues, me recortó el suceso, lo sucedido un día anterior en la alabanza. Y dije, pues bueno, apliqué, agarré mi celular, pues no le llamé a esa persona tan temprano, sino que le escribí un WhatsApp. Pasaron como media hora y me responde el WhatsApp, me dice, no puedo creer lo que me acabas de escribir. Era una palabra como de dirección, como que no se ha acabado, estoy vigente, entonces el propósito de Dios Dios no me ha desechado, sino que hay mucho todavía por delante, ¿no? Más o menos ahí va la dirección en la palabra. Me sorprende mucho porque yo acabo de terminar de orar y le dije, Señor, sinceramente, yo siento que ya terminó mi tiempo, yo no sé si hay algo más adelante. Y pum, viene tu palabra, me dice. Y la palabra que Dios habló a través de ti me sorprende mucho. Igual el otro día venía yo por un supermercado muy cercano por aquí, estaba dando vuelta en la rotonda, en la glorieta. En la rotonda, tío. Y entonces, venía yo escuchando una canción, Jeremías de Marcos Brunet, y decía, no digas que soy un niño, porque yo he puesto mis palabras en tu boca y hablarás todo lo que yo te diga, etcétera, etcétera. Wow. Y vino a mi mente, díselo a Gibran. Oye, ya dije el nombre. Entonces, es un nombre ficticio, o sea, saludos a Gibran, saludos Gibran, tú sabes quién eres. Y entonces, díselo. Bueno, y yo iba a la iglesia, precisamente, venía a la iglesia más bien. Y entonces llegué, parqué, me metí, acepté mi Biblia para ocupar mi lugar. Este, y vino una amiga de nosotros, de mi esposa y mía, estábamos platicando y de repente aparece Gibran. Y le digo, oye, Gibran, estaba pensando en ti en la mañana. ¿Por qué? Lo que pasa es que venía y el Señor me recordó alguna palabra para ti. Me dijo, ya no digas que soy un niño, que eres un niño, sino porque tú vas a hablar todo lo que Él te diga y Él ha puesto sus palabras en tu boca, así que no temas. Se quedó así porque antes me dijo, no lo puedo creer lo que me está diciendo, porque antes de venir a la iglesia yo doblé mis rodillas. Yo siempre antes de venir a la iglesia oré y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo me siento como un niño, me dice. Yo siento que todos me ven así, y yo también siento que soy un niño. Y entonces le digo, no seas un niño. No, obviamente no es mi palabra, sino es lo que Dios me está indicando. Y yo pues obedecí. Yo sé que el Señor empezará a hablar más profundamente o empieza a hablar más profundamente. Y así como estos testimonios, Richie, y yo sé que Dios habla en estos días. Claro. Y me encanta porque podemos ver lo que Él quiere hacer. Quiere activar a su iglesia, pero también quiere mostrarle que Él está pendiente de ellos, que les muestra su amor a través de la palabra profética. Y eso me encanta. ¿Cómo ves? ¿Tienes algún testimonio?
Sí, tengo un testimonio. Bueno, ya dijiste varios, así que, ups. Bueno, pero esto es Dios. O sea, es Dios moviéndose a través de alguien que está dispuesto a hablar de parte de él, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que simplemente seamos personas dispuestas a colaborar con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que somos colaboradores, colaboradores, conjunto, laborar, trabajar junto con Dios. Wow. Dios quiere que trabajemos junto con Él, no para Él nada más, sino que trabajemos junto con Él. Dios ya le estaba hablando a esas personas, pero tenía que llegar alguien a confirmar esa palabra, ¿verdad? De alguna manera Dios ya les estaba hablando a ellos. Por eso lo profético no viene para venir a decirte algo nuevo, sino para confirmar lo que a ti de manera personal Dios ya te habló a través de tu pastor, a través de la autoridad que ha dado, o de la intimidad que tienes con Él, y viene solamente a confirmarte a través de personas que Él usa, ¿no? Eso es lo profético. Bueno, sí tengo una historia. Échatela. Una vez estaba yo comiendo mi torta aquí De Chavo. no era del Chavo, era de conocido el lugar donde venden lechón tostado, y ya sabemos aquí que era un Eric. Todas las taquerías empiezan con y estaba comiendo mi torta. El lugar estaba como a un 80% de gente, y de eso llegan unas personas en un coche muy padre, deportivo, muy bonito, y se sientan justo en la mesa que está al lado de mí, que estaba vacía, y yo ya estaba comiendo mi torta así como a la mitad, pero llegaron muy prepotentes, ¿no? Oye, tráeme esto, ¿no? Así, y la gente sirviéndole, y pues era inevitable que yo escuchara su conversación. Estaban al lado de mí y hablaban de puras cosas vanas, ¿no? Como de que este carro me gusta, o esta chava me gusta. O sea, cosas no cristianas para nada. Todo en la carnation, como decimos aquí. Y yo pues escuchando, yo solito comiendo mi torta ahí. Y ya estoy en el último bocado de mi torta, cuando escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, dile a esa persona que está hablando, al que está al lado de mí, junto con otro, a ese, pero me digo, ¿a quién? A ese, que yo quiero que sea un pastor para mí. Y dije, "No, me lo acabo de imaginar, esto no es Dios, es el diablo, me quiere avergonzar, algo quiere pasar aquí, ¿no? Pero yo sabía que era Dios en mi interior. Yo sabía que era Dios que me estaba diciendo, dile a esta persona esto. Entonces me paro para pagar la torta, mi desayuno, pues, y me seguí insistiendo, Dios, ve y dile lo que te dije, dile. Y no te deja y no te deja, y está en tu mente insistiendo, dile, y no te voy a dejar hasta que se lo digas. Y la verdad no fui y se lo dije. Le pedí una servilleta a la persona y una pluma. Oye, ¿tienes una servilleta y una pluma? A la que servía ahí. Y le puse, Dios dice que quiere que seas un pastor para Él. Y le dejé mi número de teléfono. Le dejé mi celular. Y me acerqué con toda la pena. Agarré la servilletita, la doblé. Origami. Ajá. Sí. Y me acerco a la mesa y los dos se me quedan viendo así. Y este vato, ¿quién es? ¿Qué quieres? ¿No? Y le digo, tú no me conoces a mí, pero Dios a ti sí te conoce. Y de parte de Él, toma esto. Se lo dejé y me fui. Ahí nos vemos. Y el chavo así como que quebró y se cultan a ver así, al loco este vato, ¿no? Y me subo al coche, me voy, llego a la oficina, a la casa, y suena mi celular. No pasaron creo que ni 20 minutos, yo creo. Y era ese vato, llorando. ¿Quién eres tú? Me dijo. Yo solamente soy un hijo de Dios, y Dios me dijo que yo te di ese mensaje. Pero tú, ¿quién eres? ¿Dónde puedo platicar contigo? Me dijo, mira, yo solamente voy a hacer lo que Dios me dijo, que era darte ese mensaje hasta ahí. Tú ya sabrás qué hacer con eso. Y él no, pero tengo que decirte que yo estaba a punto de tomar una decisión de por fin abandonarme y seguir en el mundo, o hacer lo que mis papás hacen. Porque era hijo de pastores. Qué tremendo. Hijo de pastores. Que estaban en rebeldía, chavo, ¿no? Sí. Entonces,
Fíjate cómo lo profético puede venir a impactar el corazón de alguien. Venga. Porque no es algo de uno, es la voz de Dios que viene a confirmar, que viene a confrontar, que viene a exhortar, que viene a consolar, que es la voz de Dios, es el Espíritu Santo hablándole a las personas. Personas que tal vez están en rebelión, personas que tal vez están en un momento de decisión en sus vidas y que viene una voz de Dios, como dije al principio, a confirmarles la voluntad de Dios. No a decirles de primera, sino a confirmarles la voz de Dios. A este chavo ya Dios le había hablado, seguramente, obviamente hijo de pastores, tal vez Dios no le habló. Y en esa ocasión, pues así fue. Wow, me encanta porque yo veo algo muy claro, que el amor de Dios, a través de la palabra profética, te muestra no solamente la condición actual, sino te lleva hacia tu destino, te lleva hacia a cumplir el propósito de Dios. Me encanta. Tengo otra, Richie. A ver, tú cuéntala, ahorita vemos, porque la gente, a mí me pasó, pero ¿cómo lo escuchan? ¿Cómo? Más. Yo quiero abundar en eso. Fíjate que estaba yo en mi trabajo. Bueno, en mi trabajo hay varios niveles, o pues vas escalando. Y entonces cuando yo estaba en uno particularmente tenía atención al público, ¿no? Entonces las personas llegaban, golpeaban la puerta y yo era como un asistente para la persona que atendía realmente. Entonces yo daba los informes acerca de cómo él tenía que, cómo acceder a él a través de ciertos requisitos. Y entonces, una vez golpeó a una persona y me llevaba unos papeles, ciertamente que les habían pedido. Y yo lo recibía, corroboraba que estaba bien. Y chismoseaba, ¿no? Ay, perdón. Entonces agarré la hoja, perfecto todo, se le agendó una cita, etcétera. Entonces yo leí y vi que decía que la persona había sufrido un accidente, salió de su trabajo como a las 3 de la mañana, imagínate eso, y venía manejando bicicleta en una zona cerca del periférico. Y entonces dice que pasó alguien, obviamente no sabe quién, y que con un machete por el corte le pegaron en la cabeza y lo dejaron ahí desangrándose. Pues pasaron como que a lo mejor pasaron un carro y le pegaron, fue impresionante. Entonces yo leí eso y dije, wow, qué tremendo. Entonces agarré y chispas, aquí están afuera, todavía se escucha que estaban platicando. ¿Será que ore por ellos? ¿Será? Porque yo sentía como una necesidad de orar, pero dije, pues igual y no. Resulta que salí a la ventanilla y pues ya se fue. Pero como tú bien dices, hay algo que no te deja. Sí, Entonces, dije, Señor, si regresa esta persona, clásico, Señor, si regresa esta persona, pues déjame orar por él. No creo que regresen porque normalmente en el área donde estoy van, hacen el trámite y se van porque es muy tardado el tiempo de espera, etcétera, etcétera, porque hay mucha gente. Y entonces, yo estaba ahí sentado, estaba platicando después de un rato, estaba platicando y estábamos riéndonos de algunas cosas que pasan en el trabajo, etcétera, etcétera. Y veo que regresa de donde no se supone que debería haber regresado yo. La persona era, yo creo que era su esposa. Que fue a llevar el papel, porque obviamente la persona estaba hospitalizada, hay un área que se llama, cuidados intensivos, o sea, el área más heavy. Y entonces, dije, ¿será que ore? ¿Será que ore? Y ya se iba otra vez, dijo el Señor, pues yo te acabo de decir, me paré en medio de todos y la detuve y le dije, disculpe, déjeme orar por usted y por su paciente. Se quedó así. Pues bueno, o sea, como que descuadra, ¿quién se acerca? Así no te conozco. ¿Me conoces? No. Bueno, ni usted a mí, creo. Y entonces oré por ella. No, Señor, ayuda. Intercedí por la vida de este hombre para que no solamente pues sea rescatado de esa situación que pues cuando estás en cuidados intensivos prácticamente es muy riesgoso pues ya la vida. Y entonces oré por ellas y pues bueno, gracias me dicen, como que se sintió alivio y salió. Y yo dije, pues bueno, no, pues ya cumplí, me sentí bien en ese momento, llegué, me senté y continué mi vida. 7 días después aproximadamente, porque normalmente cuando van a la primera consulta, regresan a los 7 días a la semana. Estaba yo ahí y empieza a golpear la puerta, pa, así como que estuviera mucho tiempo y yo así, ¿qué onda? ¿Qué está pasando?
abro la puerta. Oye, chao, estoy esperando, tiene rato. Disculpe, señor, la verdad es que no le había yo escuchado. Perdón, no, pero es que me estoy apurado porque me estoy yendo al trabajo. Disculpe, le recibo sus últimos papeles. Sí, no sé qué. Recibo los papeles. Ah, perfecto, ya le confirmaron. Cerré la puerta, volteo, leo y veo que la receta era de la persona por la que yo había orado, por la que no le dan esperanza de vida. Y me quedé así, impactado porque de pensar que porque la esposa muerto. decía que estaba en lo último. Ah. Volvió a vivir. Yo quiero pensar que fue por la oración. ¿Me explico? Entonces yo creo, y porque recibí esa inclinación a orar por ella, a obedecer la voz de Dios. Y esa es la historia. Wow. Qué tremendo. Qué importante es dejarnos guiar por Dios, ¿cómo lo ves? Es supermente importante. Y pues la gente seguramente se pregunta, pues todavía me hago la pregunta, ¿no? Porque todavía no lo sabemos todo, estamos hablando muy poquito y de lo poquito que podamos saber, pues compartimos. Pero la gente se preguntaba, yo me pregunto todavía, y la gente se ha de preguntar, ¿cómo se oye Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Se escuchará así como las películas cuando le habla a Abraham, Eso. o como un niño, o ¿cómo se oye la voz de Dios? Hablará en español, en francés, en arameo. ¿Cuál es el idioma de Dios, no? Y pues yo me hacía mucho esas preguntas, me las sigo haciendo todavía cuando veo a gente que tiene un don de ciencia tan exacto, ¿no? ¿Verdad? Y yo les pregunto, cuando tengo la oportunidad de estar junto a un profeta más experimentado, con más recorrido, con más tiempo en la presencia de Dios que yo a lo mejor, yo les pregunto, o sea, lo tengo ahí y les pregunto, ¿cómo le haces para ver a Dios? ¿Cómo te habla a ti Dios, no? Y he llegado a un factor, o a un, conclusión, perdón, a una conclusión de que Dios nos habla a todos, siempre, pero que Dios no habla desde afuera, sino que Dios habla desde adentro. Todos los que ya somos creyentes nacidos de nuevo sabemos que el Espíritu Santo habita y mora dentro de nosotros. Yo siempre esperaba que Dios me hablara desde afuera. O sea, que yo escuchara una voz audible y yo me pasaba horas esperando una voz audible cuando realmente Dios me está hablando de otra manera, en otro lenguaje, en otro código. Y pues yo no sabía nada de esto. Ya habían tenido yo experiencias con la guía de Dios, con la voz de Dios, pero yo no sabía que era Dios. Wow. ¿Me explico? Sí. Entonces, hasta que voy descubriendo el lenguaje de Dios, voy enterándome que Dios tiene un lenguaje con el que habla, entonces ya se me empieza a hacer un poco más sencillo reconocer cuando Dios habla a nuestro corazón. Wow. Entonces, ¿cómo lo ves, Isaiah? Excelente, me encanta, pero también quisiera yo preguntarte, ¿ese lenguaje es único y original? ¿O a lo mejor es diferente para todos? ¿O es único para cada, según la relación que tiene el creyente? Fíjate, te lo voy a responder con ese verso que dice Juan capítulo 8, verso 43. Jesús está hablando con los fariseos. Si tú lees el contexto, Jesús está hablando de que el que come mi carne tendrá vida eterna, y el que bebe mi sangre también, ¿no? Y los fariseos, los judíos que lo estaban escuchando, dicen, oye, este es caníbal, quiere que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre. Eso no es Dios, y todos así como que escandalizados de lo que Jesús estaba diciéndoles. Y Jesús les dice, ¿por qué no entendéis que mi lenguaje? Wow. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Espérate, Jesús está hablando el mismo idioma que ellos. Jesús estaba hablando el mismo dialecto que ellos. Él les estaba hablando y ellos estaban escuchando y entendían a la perfección el dialecto de Jesús, pero no estaban entendiendo el lenguaje de Dios. Entonces, Dios no usa el español, Dios no usa el inglés para hablarnos. Él tiene su propio lenguaje. Es un solo lenguaje y tú y yo estamos diseñados por Dios para escuchar ese lenguaje. Wow.
Tremendo. Y ya está en cada uno de los hijos. Ya tenemos el hardware incorporado y el software dentro de nosotros para poder entender el lenguaje de Dios. ¿Crees? Ya tenemos un lenguaje que es más ahí, está incorporado el lenguaje de Dios, que va más allá de que sea español o de que sea hebreo, sino que es más profundo que eso. Yeah. Por eso es que no podemos esperar que Dios nos hable de manera audible. Hay testimonio de gente que ha escuchado a Dios de manera audible, pero no ha sido realmente audible. Parece que es audible, pero no es audible. Porque incluso la vez que Dios habló, cuando todos escucharon, ¿te acuerdas? Sí. Cuando Jesús emerge de las aguas y dice, este es mi papá. Sí. Y en otra ocasión también el cielo se abre y el Padre habla, este es mi Hijo amado. Y todo dice, le ha hablado un ángel o ha sido un trueno, porque no se entendía. Todos hubieran escuchado, oye, dijeron eso, que Él es, y no lo entendieron bien. Pensaron que era un trueno o que un ángel le habló, pero no estaban captando porque ellos todavía no conocían el lenguaje. Wow, Dios, increíble. Me recuerda a Adán y Eva cuando pecaron o se equivocaron. Entonces dice que cuando sus ojos se abrieron, tuvieron miedo y se escondieron. Y entonces, ¿por qué dice la escritura que tuvieron temor? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué tuvieron temor? Pues yo me imagino que escucharon la voz así como lo acabas de mencionar y qué onda que ya no es la misma voz, a lo mejor su percepción de porque ellos antes escuchaban a Dios desde adentro, porque Dios estaba en ellos, pero apenas ellos pecan, como todavía no se había ejecutado la redención del hombre a través del sacrificio de Cristo, pues obviamente ellos se separan de Dios. Y Dios, como te acuerdas cuando Sansón le dejó, bueno, Dios les dejó a ellos. Y entonces se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Así es. Y se le abrieron los ojos y empezaron a percibir cosas que antes no percibían. Estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron temor. Y empezaron a escuchar la voz de Dios desde afuera. Porque obviamente Dios sí les iba a visitar. Y en el huerto del Edén. Y estaba con ellos. Pero todo era desde adentro. Desde adentro, porque ellos y Dios eran uno hasta que se separan. Pero entonces por eso menciona la escritura que el pecado es la separación, es una separación. y fuerte muchos entendemos que sí, claro, porque el pecado te lleva, el resultado del pecado es la muerte. Entonces esa separación de Dios no es que Dios la haya procurado, sino que nosotros muchas veces al inclinarnos hacia otra cosa, pues propiciamos que haya esa separación. Entonces de repente queremos escuchar, queremos saber la dirección de Dios, y muchos de los que somos iglesia, en algún punto de nuestra vida hemos querido escuchar la voz de Dios, pues de aquellos que pues están, tienen una vida personal con Dios, aquel profeta o aquella persona que pues tiene mucha comunión, que tú dices, no, pues el hermano, él sabe. Y entonces, muchos nos dejamos en algún punto, llevar por eso. Pero la verdad es que todos estamos llamados para escuchar la voz de Dios. todos. Y una voz que está, es el lenguaje que Dios quiere utilizar de forma clara con sus hijos. Quiero decir claro, porque es algo que es claro definitivamente para aquellos que están ejercitados, que están desarrollados en este tema. Pero para otros que no están muy, pues como que están ajenos, sea por cualquier circunstancia, se les hace complicados. Y muchos tienen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo escucho yo la voz de Dios? ¿Cómo es que la puedo decodificar? ¿Cómo es que empiezo a desarrollarla? Y creo que podríamos hablar de eso. Yo creo que sí, que Dios te habla. Yo no puedo decir que la voz que he escuchado muchas veces, wow, tengo otro testimonio bien a mi mente, que incluso en un sueño, se escucha, claro, tú la decodificas como algo que parece audible, pero que fue impresionante. Recuerdo que conforme a lo que estaba soñando, yo sentí que tenía una opresión espiritual en ese momento y escuché la voz y puedo referirme a lo que dice la escritura, que es como muchas aguas, porque se escuchaba imponente, como si fuera un rugido, pero a la vez, por eso ahora entiendo que dice el que habla del rugido del león.
porque es algo imponente. Una vez fue el zoológico, haciendo un paréntesis, y estaba yo viendo un león, y estaba tiradito, y me estaba viendo, y yo estaba enfrente, te estoy hablando de 1 metro, porque había una malla gigante y un barandal para que yo no extienda la mano, porque es peligroso. Y en menos de un segundo se abalanzó sobre la reja que estaba sobre mí, yo acabé en el piso, y rugió. Se estremeció todo dentro de mí porque fue algo muy imponente. De la misma forma, yo creo que Dios habla, y es por eso que en ese momento que ellos decidieron alejarse, Adán y Eva, y escucharon algo ¿qué es esto que nunca habíamos escuchado? Y entonces así hemos estado en algún punto la iglesia. ¿Cómo empezamos esto, Richie? Bueno, Puedes desarrollarlo. creo que lo primero es desearlo. Wow. Desearlo. Todos, como tú dices, reafirmo, estamos llamados a escuchar la voz de Dios y no depender de un ministro para que Dios les hable, ¿no? Creo que empezamos por ahí. Todos empezamos a aprender de alguien. Y por eso Dios pone a los ministros para que nosotros seamos perfeccionados a través de ellos, pero no depender de ellos siempre, sino que el ministro nos tiene que llevar a enseñarnos a pescar nuestro propio pescado, ¿no? No a darnos el pescado siempre, sino que te voy a enseñar a pescar, te voy a enseñar a buscar la voz de Dios, te voy a enseñar a cómo leer la Biblia, te voy a enseñar cómo se obedece a Dios, te voy a enseñar a cómo moverte en la casa de Dios, pero no siempre depender del ministro, sino de los ministros estamos para enseñar al resto del pueblo, para que ellos ya lo hagan. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que Dios no quiere que dependamos siempre del ministro, sino que aprendamos y vayamos a la fuente de la voz, que es Jesús, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces, primero, todos podemos escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y ellas me oyen y me obedecen, y me siguen. Es decir, lo primero que quiero que sepas y que te quede claro es que Dios no solamente le habla a los ministros, te está hablando a ti, pero tienes que aprender y tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces, tengo unos puntos para esto. No es una enseñanza bíblica, pero así en la charla hay 4 cosas que creo que son fundamentales para aprender a desarrollar esto. Excelente. Comparte las cosas. Yo le puse corazón, Biblia, intimidad y obediencia. Estas 4 cosas. Lo primero, el corazón. Es que tú y yo nos hagamos la pregunta, ¿para qué quiero oír a Dios? ¿Para qué? Quiero oír a Dios para que yo me haga famoso, para que yo le ande diciendo a todos el nombre, su código postal, su contraseña de su iPad, de qué color es su casa, así que yo lo conozca, el verbo. ¿Para qué quiero yo saber la voz, reconocer la voz de Dios? Es lo primero que yo necesito preguntarme. Por eso el estado de mi corazón. Si en mi corazón está el que yo quiero ser alguien reconocido entre el pueblo, de que Dios me usa a mí, allá estamos mal. El corazón no está en su lugar correcto. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Si lo que quiero es primero aprender a reconocer la voz de Dios para relacionarme de una mejor manera en Él, entonces estamos en el lugar correcto. Correcto, vamos en el camino, ¿no? Exactamente. Ok, correcto. En cuanto a la intención del corazón, antes de eso, hay siempre una inclinación de alguien que es salvo, que ha recibido el Espíritu Santo, y se inclina naturalmente, es algo que fluye naturalmente, por eso dices que tú lo deseas. No es un deseo que parta de alguna otra premisa, sino que es algo natural, así como respirar. Hay una inclinación. Por eso cuando platicamos en el anterior podcast, yo tuve excelentes maestros. Y aprendí principios bíblicos, doctrina, etcétera. Pero siempre hubo una inclinación, quiero decirlo así, adicional, que brotaba por escuchar, por saber. Cuando yo leí el libro de Samuel, que significa el oído de Dios, o que oye a Dios, dije, wow, qué impactante ver que desde tan joven es algo a lo cual puedes tú acceder. Entonces yo dije, yo deseo que hay una inclinación. Te estoy hablando de mi testimonio personal y sé que a todos los que son hijos, esto se despierta en su interior, en su ser, que les llena y que les inclina hacia allá. Entonces,
hay una inclinación natural y también hay una intención en el corazón para acercarnos a esto. Claro. Entonces, el deseo está bien. De hecho, la Biblia dice procurar los dones, los mejores. Entonces, desearlo está bien. La Biblia dice procurarlos, en que abundemos en ellos. Entonces, no está mal. El Espíritu Santo, yo creo que pero quien pone el deseo de que aprendamos a reconocer su voz y que aprendamos los códigos y que aprendamos las maneras en las que Él hoy en el Nuevo Testamento nos habla también. ¿Mm? Entonces, yo dije 4 puntos. Corazón, vive, intimidad y obediencia, ¿no? Entonces, todos estos están relacionados, porque obviamente Dios quiere escribir su palabra, cuando digo Biblia, su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestro interior. Entonces, el corazón es bien importante que esté sano, que esté puro. De hecho, la palabra dice en 1 de Pedro, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad, o sea, de la palabra, y que en amor fraternal. Es decir, que el corazón es muy importante porque por ahí va a pasar la voz de Dios. ¿Hay algo que pueda obstaculizar algo en el corazón? Por ejemplo, Pues el pecado, para empezar, el pecado. Sí. Cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando hay inmundicia en nuestro corazón, eso Dios te va a seguir hablando, pero obviamente no te va a seguir hablando para que te siga usando, sino claro, que te corregirte. O sea, Dios no está más interesado en nuestra relación con Él que en usarnos. ¿Mm? Aquella persona que sus deseos todavía son más, quiero decirlo así, terrenales, pues obviamente su corazón pues va a dejar de inclinarse hacia escuchar la voz de Dios, ¿no? Claro, obviamente no le va a interesar eso. Le va a interesar sus cosas. Aún viniendo a la iglesia, aún estando sirviendo incluso. Sí, exactamente. Entonces es importante el corazón, que esté sano, que esté limpio, que nuestras intenciones sean puras y que no estemos buscando la vanagloria, ¿no? Que los dones fluyan para que yo sea conocido. Eso es bien sutil, sino que yo deseo los dones para ser más útil para Dios. Y permanecer allá, porque podemos comenzar a lo mejor con un corazón sano, así como dice en la Escritura, que habiendo comenzado en algún momento espiritual, terminaron carnales. Entonces, no solamente pues es el inicio, ¿no? Sino es procurar la permanencia, permanecer cerca del Señor de tal manera y de su palabra, obviamente, de tal manera que no nos desviemos o que no nos alejemos. Yo le añadiría eso, no sé cómo tú. Es correcto lo que tú dices, así es. Entonces, resumiendo el asunto, primera cosa, que tu corazón y el mío corazón estén puros y que le pidamos a Dios que purifique nuestro corazón. Eso es fundamental para empezar a experimentar la voz de Dios en nuestras vidas. De hecho, la Biblia dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, tu perspectiva espiritual se va a abrir cuando tú purifiques tu corazón. Vas a conocer a Dios, vas a tener una relación con Él mejor cuando purifiquemos nuestro corazón. Le pidamos a Dios, como decía David, examíname. Ves no hay en mí camino de perversidad, ¿no? Entonces, constantemente pedirle a Dios, limpia mi corazón. Pero aún así podemos estar pidiéndole a Dios que limpie nuestro corazón para que Él me use. ¿No? ¿Entiendes? Entonces tenemos que pedirle, Señor, limpia las intenciones profundas de mi corazón. Límpialas. No quiero ser alguien que te use a ti, sino que si tú quieres, que tú me uses a mí. Si tú quieres. Pues estar conectados a la voluntad de Dios, o sea, conocer lo que el Señor habla y dice de ti, porque ciertamente la Escritura dice que engañoso es el corazón. Sí. Entonces es poner atención en todas las cosas, estar fino, y eso requiere que estemos conectados con Él, con su palabra, en los tiempos de intimidad, de búsqueda, de oración. No como una fórmula para llegar ahí, pero sí indudablemente algo que tiene que ser algo que fluye de manera natural. Cuando aprendíamos con nuestro pastor que cuando Pablo fueron abiertos sus ojos, antes de que recuperara la vista, él estaba orando, acababa de conocer al Señor y nadie le dijo, ¿quién le dijo que se pusiera a orar? Él estaba orando. Entonces hay cosas naturales que fluyen cuando tú eres un nacido de nuevo y que si tú no las
no las cuidas y valga la redundancia, las descuidas, se te puedes desviar o te puedes dormir ahí, ¿no? Y entonces, obviamente, deseando como una buena intención, conocer el corazón, pero practicando otras cosas, pues allá hay algo que no está. Sí, la segunda cosa que es fundamental para que aprendamos a oír a Dios es la Biblia. Tenemos que ser personas que conocemos la palabra de Dios y que amamos la Biblia. Si no conoces la palabra de Dios, vas a empezar a experimentar ciertas cosas con la voz de Dios, pero no vamos a saber qué hacer con eso. Wow. No vamos a saber qué hacer con eso. Fuerte de Samuel. Yes. Samuel era un niño que ya empezó a tener una interacción con la voz de Dios, pero dice que no conocía a Jehová. Sí. Que no conocía a Jehová. Entonces, lo primero es conocer las Escrituras porque son el testimonio de Dios para nosotros. Yeah. O sea, a través de la Escritura conocemos lo que Dios piensa, cómo Dios es, etcétera. Y el carácter de Dios, la moral de Dios. Y Dios no nos va a mandar a hacer algo que esté fuera de su palabra. Yes. Pero si yo conozco su palabra y a través de su palabra yo voy conociendo bajo la iluminación del Espíritu Santo cómo es Dios. O sea, yo no voy a ser como los discípulos. Oye, Señor, no nos recibieron. ¿Quieres que oremos para que venga fuego? Wow. Qué tremendo. Ellos no conocían a Dios. ¿Y de qué espíritu sois ustedes? Le dijo Jesús. Entonces, cuando yo soy una persona que no conoce a Dios, no conoce su corazón, yo voy a estar dando palabras proféticas que voy a decir que Dios me dijo, pero Dios nunca me dijo. Yeah. Voy a estar cortando cabezas y Dios nunca me dijo que yo diga tal cosa. O sea, ¿por qué no se ajustan y se alinean a lo que la palabra de Dios dice, que es Dios mismo? Que Dios es la palabra. Entonces, es importante para empezar a funcionar en la voz de Dios, porque fíjate que Dios no nos quiere acarrear con demasiado. Y si Dios te dice algo y no lo haces, te estás acarreando con demasiado. Wow. Qué delicado. Estás cayendo en transgresión, ¿no? Si Dios nos habla algo específico y no lo hacemos, estamos cayendo en desobediencia y en transgresión. Por eso es que Dios a veces primero, antes de trabajar con nosotros y de ponernos a trabajar, primero trabaja en nosotros. Yeah. Antes de ponernos a trabajar, primero trabaja en nosotros. O sea, trabaja en nuestra obediencia, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra fe, para que podamos obedecer. Porque si Dios nos manda a hacer algo y te escuchaste y no te cabe la menor duda de que fue Él, y no lo hacemos, híjoles, hay cuidado. Fíjate que en muchas ocasiones yo te hablo por mí, que estoy en desarrollo todavía, he preferido, hasta lo he dicho, he preferido equivocarme, o sea, hacerlo, que no hacerlo. Y entonces, en algún momento me sentí condenado, me sentí mal, dije, chispa, y aunque lo hice, y si no era, porque estás creciendo en ese lenguaje, y pero como bien dices, la Escritura nos da luz acerca por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Por eso no es algo que sea natural. Por eso cuando querían venir los agoreros, los magos, y decían, ¿cómo tenemos esto? Dánoslo, véndenoslo. Si esto no se vende, ¿me explico? Es algo espiritual, que es algo que caracteriza a los hijos de Dios y que, repetimos, estamos todos llamados a estar allí. Y es un privilegio que no muchos en la actualidad pues podemos disfrutar, porque en las iglesias está todavía muy apagado, ¿me explico? Ahí necesitamos desarrollarlo. Yo creo que mucha de la intención de este podcast es despertar eso en cada uno de los que están escuchando, los cientos y los miles que nos escuchan. Los millones. Los millones, a lo largo del mundo. O sea, y entonces, porque es súper indispensable para este tiempo y creemos que eso es importantísimo. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, no solamente el libro, sino lo que Dios habla a través de su palabra. Así es, pero no podemos tener un rema sin conocer el logos. Así que por eso es importante conocer el logos para que después venga. Es como cuando Jesús manda a los sirvientes de la boda. Cuando María le dice, hagan todo lo que les diga. ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo? Llenen las tinajas de agua hasta el tope.
Entonces el agua sabemos que es la palabra, ¿no? Sí. Pero luego la palabra se convierte en algo vivo, en el vino, que todos gustaron después. Es decir, primero hay que llenar las tinajas de agua. Yeah. Las tinajas somos nosotros. Y dice la Escritura que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Entonces, para que empecemos a ser más finos, cada vez más finos en la voz de Dios, tenemos que llenarnos de la palabra. Yeah. Tenemos que llenar las tinajas hasta el borde. Y después el Espíritu Santo convertirá ese logos, esa palabra, en algo vivo, en algo que tiene vida, en algo que desborda para la bendición de otros, no solamente para mí, sino para otros. Entonces, donde la palabra de Dios empezará a fluir, el Espíritu profético tomará de ese depósito para poder bendecir a otros. Pues por eso es importante el segundo punto en la palabra. Entonces hay una intención de parte de Dios de que estemos llenos, de comer el libro, de estar llenos para que no solamente, no es nada más como bien decimos al principio, para que yo me vanaglorie, para que yo tenga un nombre o yo me haga un nombre. Decimos que no, que queremos ser, mostrar lo que Dios es, mostrar quién es Dios a esta generación, pero a veces nuestra intención, nuestro corazón nos desvía hacia hacernos un nombre, ¿verdad? Lejos de esto de nosotros, y que en la humildad que Dios nos ha mostrado a través de la vida de Jesús, acercarnos confiadamente a la palabra profética más segura. Entonces yo creo que estar llenos también yo considero que es un desarrollo, no aquel que recibe al Espíritu y ya está todo, sino que es algo que en nuestra vida y a lo largo de nuestra vida tenemos que desarrollar constantemente. Eso me lleva al siguiente punto, que es intimidad. Anotando. Intimidad. La Escritura dice en el Salmo, no recuerdo el número exacto, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y ahí, la primera fase, demasiado que hablar con esta primera parte, ¿no? El temor de Dios. Yo muchas veces he escuchado que gente dice, es que cayó en pecado, pero ama a Dios. No comparto eso, porque primero eso no está en la Biblia, ¿no? Sí ama a Dios, pero cayó en pecado, ¿no? Yo creo que podemos amar a Dios, pero a veces nuestro amor no alcanza para decir no al pecado. Porque el amor no hace nada indebido. Si decimos que amamos a Dios, estamos sujetos a su palabra y también tememos a Dios. No solamente es amar a Dios desde un plano sentimental de es que Dios, su manera de que Él quiere que la amemos es obediencia. La manera en la que Él quiere que nosotros, estamos adelantando, pero que nosotros le demostramos nuestro amor. Si dices que me amas, obedece. No le dijo a Pedro, si me amas, haz lo que te digo, que se apacienta mis ojos. Le di una asignación también. O sea, y por eso dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tenemos que ser personas que tememos a la palabra de Dios. Que temblamos delante de la palabra de Dios. Y yo creo que esta generación estamos padeciendo de gente que teme a Dios. Que nos es muy ligero mentirte. Nos es muy ligero defraudar. Nos es muy ligero el hablar contra nuestro hermano. Nos es muy ligero el sustraer de la ofrenda. Son cosas que ya son normales a veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y no hay temor de Dios. Por lo tanto, si no hay temor de Dios, no hay intimidad. Se dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dicen, a ellos les dará a conocer su pacto, es decir, su palabra, su corazón, lo que hay en su corazón realmente, ¿no? Entonces, no podemos conocer el corazón de Dios si no hay temor de Dios y sin intimidad. Son cosas que una sigue a la otra. Increíble. Entonces, tener una intimidad con Dios nos está hablando de temer, del temor de Dios, no un miedo, sino definitivamente como algo que rige nuestra vida, como un respeto reverencial, sí, pero también una entrega total a Él, en cada aspecto de nuestra vida. Porque si decimos amar a Dios, Esto voy a decir tenemos algo en contra. Y a lo mejor hay muchos que no van a compartir esto conmigo, pero es que no hay que tenerle miedo a Dios. Espérate.
sino temor. Yo entiendo que la parte del respeto y la honra, que eso es temor de Dios, pero sí, la Biblia dice que cuando Dios se les manifestaba a uno que les daba miedo, Temblaba, sí. que temblaba. Hay un profeta que decía, oí tu palabra y temblé. Se le dio miedo, pues. Claro que sí, ¿quién no va a tener miedo de un juicio de Dios? ¿No? Isaías, cuando ve la roca del Señor, y se dije, soy un hombre muerto. Ese, y temblaba. O sea, respiramos porque Dios quiere. Yeah. O sea, respiramos porque Dios quiere. El día que Él no quiera, pues no respiramos. O sea, ¿cómo no tener temor de Dios en ese sentido, no? Claro que uno va conociendo a Dios y va conociendo, uno, el amor de Dios. Mira cuánto nos ama Dios, pero también con el otro, mira la severidad de Dios. Y yo creo que esto parte de una falta de conocimiento o de revelación acerca de la santidad de Dios. Claro. Entonces, si yo digo que yo sigo a un Dios santo y estoy siendo como Él es, porque la Biblia nos dice muy claramente, sed santos porque Dios, nuestro Dios es santo. Entonces, no solamente es decir, bueno, voy a hacer cosas buenas. Partimos de una mala premisa acerca de lo que de quién es Dios, lo desconocemos por falta de intimidad, de revelación a través de eso. Entonces, como no entendemos que Dios es santo y que incluye todo lo que abarca la santidad de Dios, no lo magnificamos como familia, como iglesia, a pesar de estar. Entonces, por eso es indispensable tener una intimidad para que esa revelación de la palabra, de la Biblia, ¿verdad? Se abran nuestros ojos y ahora, nos acerquemos a Dios. Aún así, Dios nos dice acercaos confiadamente al trono de la gracia, increíble. Por eso cualquiera que entra a la ligera o que toma estas palabras a la ligera, pues también a la ligera va a tener, pues, una revelación, ¿no? Bueno, si ves así, esa línea de lo que estás hablando, bueno, entiendo que Jesús murió por mí, pero Hebreos dice, hay de aquel que pisotear la sangre que se derramó. Terrible cosa es caer ¿de qué? En manos de En manos de Dios. ¿Cómo no te va a temor? Sí. En ningún momento, familia, el respeto está peleado con esto, con la revelación de la santidad. Él puede consumirte en un segundo, ¿verdad? Pero por su gracia estamos aquí. Por eso nos acercamos confiadamente. Traducción, intimidad. Claro, acercarnos, relación, comunicación, comunión. No se ha peleado la gracia, es el que la intimidad de Jehová le temerá. Porque es que privilegio. O sea, la gente que no teme a Dios es que dice, alguien no me va a hacer nada. A Dios se le va a olvidar. Y Él es bueno, puro amor. Él es bueno, es puro amor. Es un viejito que me la pasa todas, ¿no? Como su abuelito. Como mi abuelito. No. Cuidado. Porque no eres alguien íntimo de Dios. Porque si conocieras a Dios, conocerías la severidad de Dios también. No solamente es el lado de que Él es amor, de que Él que pasó por alto los pecados pasados, pero acuérdate que eso solamente pasó porque su ira cayó sobre su hijo y no sobre mí. La ira cayó sobre su hijo, ama. Tremendo. De hecho, cuando Jesús, previo a la crucifixión, dice que sudaba como gota de sangre. O sea, no es que él tuviera miedo, no es que él estaba diciendo, Señor, que no, trate que pase de mí esto y ya. No, él concluyó diciendo que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque él tenía muy consciente, muy claro en su mente que la ira de Dios, la copa, eso se refiere a la copa, es la ira de Dios, iba a caer sobre él, en lugar de sobre nosotros. Wow. Y mucho más podemos abundar acerca de esto, pero por eso es importante saber el privilegio de lo que Dios nos ha dado. O fíjate, entra bien en mi mente ¿quién fue más íntimo en el Antiguo Testamento de Dios? Más cercano, güey. Más cercano, más íntimo. Pues Abraham, Moisés y fue Moisés. Dice que no hubo profeta más grande que él. Que el hombre más manso en la tierra. Pero solamente falló una vez y no entró a la tierra prometida. Una vez que Dios le dijo, háblale a la roca, y en vez de hablarle, la golpeó. Porque la roca era Cristo. Entonces yo digo, no te puedo pasar esa, Moisés. Te pasé que mataras un egipcio. Te puedo pasar de que no haya circuncidado a tus hijos. Te dije,
Te puedo pasar que te hayas casado con una mujer extranjera, pero no te puedo pasar que te pegues a la roca. Entonces, ¿y cómo Dios lo tuvo que poner en stand-by a Moisés? Dios espera, pero mira qué tan bueno es Dios. Que luego en el monte de la transfiguración, Él está en la tierra prometida. Para dar testimonio de la verdad, impresionante. Me encanta porque a veces menospreciamos nuestra relación de intimidad, nuestra comunión con el amado, con el Señor, pero es importante que nos sea revelado. Por eso Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación, porque no es cualquier cosa. Y muchos en la inercia del día a día o de religiosamente venir incluso hasta la iglesia, olvidamos o hacemos un lado precisamente el conocimiento o la revelación de la palabra. Lo que tenemos en la mano es un privilegio, por así decirlo, para claro que sí. Wow. Entonces la intimidad es importante. Estamos hablando del temor de Dios, la revelación del temor de Dios, ¿verdad? Que obviamente no está separada del respeto, pero de que sí es una conciencia, yo lo llamaría una conciencia de quién es Dios. Entonces, Señor, revélanos quién es el Señor. Y eso va a ser revelado en la medida en que tú tienes comunión, ¿sí? De intimidad. Por eso los secretos de las parábolas o la revelación de lo que él iba a hacer y de lo que él hizo, porque que nada más Dios podía hacerlo, les era revelado a sus discípulos en la intimidad. Los acercaba, los apartaba, los llevaba. Incluso habían otros más íntimos, no es que los menospreciaban a los demás, sino que a los íntimos los apartaba todavía un poquito más, como en el monte de la transfiguración. Claro. Wow, increíble. Entonces, ¿qué me dice esto? Que hay un desarrollo, hay un nivel, por así decirlo, para que a lo mejor podamos hacerlo más claro. No es que sea un nivel apartado para unos pocos, sino que es algo que no fluye a manera general a todos y al cual podemos acceder. O sea, qué privilegio. Claro. Claro, o sea, el nivel de la intimidad con Dios, ahora esto me lleva al siguiente. De mi intimidad con Dios va a depender no de mi cantidad de oración, sino de mi calidad de obediencia con Dios. De mi calidad de obediencia. ¿Por qué digo esto? Pero es que pues la sangre de Jesús me da libertad de entrar al lugar santísimo. Pero vas a estar en el lugar santísimo, pero eso no te asegura que Dios te abra su corazón a sus cosas íntimas. Dios no le llama a íntima a cualquiera, sino a la gente que está en obediencia a Él, a su palabra. Entonces, nuestro nivel de obediencia, de intimidad con Dios, no depende de la cantidad de oración que yo tenga, ni de la cantidad de conocimiento de la Biblia que yo tenga, sino de mi obediencia. Una vez un chico se me acercó y me dice, fíjate que ve cómo es la palabra, yo quisiera compartirla a los míos, pero apenas estoy empezando. No sé nada, solo sé un poco, lo que apenas leí. Y le dije, no te preocupes, qué bueno. Porque lo mucho o lo poco que tú sepas es la revelación de Cristo que Dios te ha dado. Y es lo que necesitas para obedecer. Wow, no lo veía de esa forma. Claro. Y fue compartir a su familia. Sin miedo, sin temor, porque el Espíritu te lleva allá. Obedeció, lo llevó, el Espíritu también lo llevó. Le dio esa revelación. Y yo creo que el Señor nos está llamando no solamente ¿verdad?, a llenarnos de otras cosas, o más bien dejar a un lado la Biblia nada más, sino también obedecer. Y yo creo que en las iglesias en este tiempo, una de las cosas que nos cuesta trabajar es obedecer. En el caso del ámbito profético de los profetas, es creo que medular la obediencia, porque a veces estás entre, ¿será que esta palabra es profética? ¿Será que es para ella? ¿Será que no es mi imaginación, como comentábamos en los ejemplos? Yo creo que la obediencia, el practicar obediencia que está bajo el marco de la revelación de la palabra por el Espíritu, pues debe ser practicado, ¿no? Es lo que yo te decía, yo tenemos que aprender, o prefiero equivocarme. Tenemos que aprender en el desarrollo. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia. Es decir, de que Él tuvo que aprender a obedecer. Oye, Él era Dios. Él era Dios. Él siempre estaba en su trono, junto con el Padre, en su gloria. Pero Él
al hacerse hombre tuvo que aprender obediencia. O sea, él aprendió. El hecho de aprender significa que tuvo que pasar un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la obediencia, ¿por qué digo que mi nivel de intimidad depende de mi nivel de obediencia y no de mi nivel de oración? O mejor dicho, de la cantidad de oración. Porque hay gente que se la pasa orando, pero no cambia su vida. Y Jesús, acuérdate que dijo, ya no les llamaré siervos, sino ahora amigos, si hacen lo que yo les digo, obediencia otra vez. Entonces, pero esto es lo glorioso de Dios. ¿Cómo explicarlo? Que Dios nos ve a través de Jesús. Es decir, que nos ve como ya los más obedientes. Por eso podemos tener la puerta abierta. Porque está revestido del que fue el más obediente, del Hijo de Dios. Y por eso tengo acceso al trono de Dios, al lugar santísimo. Y en ese lugar es donde yo soy transformado para obedecer. Pero conforme yo voy siendo fiel en eso y soy siendo transformado, Dios puede darme más revelación. Dios puede confiarme en más peso de gloria. Dios puede confiarme más de sus secretos de su corazón. Yo puedo oír los secretos de Dios, pero no se van a imprimir en mi corazón porque solamente se imprimen en ese lugar, en el lugar de la intimidad, en el monte. ¿Dónde fue que Dios le dio las tablas a Moisés? En el monte. Dice, no suba ni siervo, ni animal, ni nada, sino solamente Betty. O sea, en intimidad. Ahí le escribió con su dedo las tablas de la ley. Es igual ahí, en ese lugar secreto donde Dios imprime en nuestra mente y en el corazón su carácter. Pero conforme yo voy obedeciendo poco a poco, se va manifestando a Cristo en nosotros. No tanto yo Ricardo obediente, sino el Cristo que fue obediente se va manifestando en mí. Wow. ¿Mm? Qué tremendo. El Cristo que fue obediente se va manifestando en mí. Muchos consideramos que es un esfuerzo humano, pero realmente es el Cristo obediente manifestándose. Exactamente. La vida de Cristo. Y eso lo cambia todo. Por eso es que Dios es paciente con nosotros, porque sabe que necesitamos morir, que por una parte nos ve a través de Cristo y tenemos el chance de entrar al lugar santísimo, pero a la vez Él sabe que todavía hay un Ricardo que está muriendo y Él es paciente. Y Él es paciente por el mismo Cristo que está intercediendo por usted. No por mí, sino por el Cristo que gloria de por mí. Yeah. Wow. Qué tremendo, ¿no? Me encanta. Entonces, tengo el chance, los chances que necesite, porque Cristo intercede por mí. Entonces, y cuando yo agarro la onda de esto y quiero ir rápido o no perder el tiempo, no tanto ir rápido, sino perder el tiempo en mi infancia espiritual, de entender, pasar mucho tiempo con Dios, eso es importante. Pasar mucho tiempo con Dios, porque ahí soy transformado. En ese lugar soy transformado. Y todo tiene que ver con la intención de nuestro corazón, lo que platicamos al principio, porque podríamos pensar que pasamos tiempo con Dios. Si mi intención no es la correcta, pues estoy perdiendo el tiempo y me impacta, porque puede ser que yo esté conociendo, aprendiéndome incluso, pero si mi intención es la incorrecta, no tendrá un fruto. Y como los fariseos que gritaban o clamaban en las esquinas, pues ya tenían su recompensa, querían ser vistos, pues ya tienen su recompensa, pero ahí eso no es lo valioso. O sea, para ellos era valioso. No tenían la revelación de quién es el Señor. Y entonces, al no tener la revelación por el nuevo nacimiento, no entendían quién es su Señor. Por eso no reconocieron a Jesús, viendo que todas las señales, y las que él hacía, incluso la del profeta antes de él, que era Juan, no pudieron reconocer. Todo apuntaba a Cristo, pero no lo reconocieron. Y de verdad que como iglesia necesitamos estar apercibidos, y no como un cliché cristiano, como una palabra cristiana, sino mantener, por eso lo que dice Deuteronomio capítulo 6, decía que teniendo asido con la mano, pero también manteniéndolo entre nuestros ojos. ¿Por qué dice eso? La claridad del Espíritu a través de la palabra
es que tengamos siempre ser conscientes de la palabra, de estar conectados a que es indispensable. Y no solamente de la palabra escrita, sino de la revelación de la palabra por el Espíritu Santo. Comunión, intimidad, ¿verdad? Biblia, el corazón correcto, pero también nos lleva el Espíritu a obedecer. Y que es un proceso. Yo pudiera concluir con eso, mi tata. Eso es tremendo, tremendo. Y yo creo que estamos aprendiendo todos. Así que si estás en algún punto de estos, pues no te desanimes, porque es un proceso, es un desarrollo. Claro. Y yo creo que todos vamos hacia ahí, todos estamos invitados. Lo que tú dijiste de Moisés, primero fue invitado todo el pueblo, no quisieron subir, tuvieron temor. Claro. Hable tú con él. Sí, porque decían, si subimos vamos a morir. Tenían miedo de morir cuando somos llamados a tomar nuestra cruz y ser como el Señor. Estaba bien en tener miedo, pero desconocían la parte de que el deseo de Dios era tener comunión con todos. El deseo real de Dios era que todo el pueblo tuviera comunión. Él quería eso. Pero se cumple el deseo de Dios. ¿Cómo? A través de Cristo todos podemos entrar, acceder al trono. Ese siempre ha sido mi corazón. Dios dijo, Israel siempre les quise juntar a todos ustedes como la gallina, ¿no? Sí. Pues esa es la intención de Dios, siempre ha sido comunicarse con nosotros, hablar con nosotros, relacionarse con nosotros. Por eso la voz de Dios no es para los profetas nada más, o para los pastores o los ministros que tú ves predicando ahí, sino es para todos sus hijos. Y ahora en Cristo es posible. En Cristo es posible porque todos tenemos al mensajero ya, y al que a su vez es el mensajero, al Espíritu Santo. Gloria del sí en nosotros, Señor. Wow, siento que se nos va a pasar el tiempo en este episodio, pero la verdad es que está increíble lo que estamos compartiendo, lo que tú nos estás compartiendo. Y para nosotros como hijos de Dios debe ser lo primordial, lo que prima, lo más importante, acercarnos, conocer. Y es bueno porque necesitamos los unos de los otros y así nos vamos edificando hasta llegar a ser hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo en nosotros. Manifestados. Pero ¿cómo se oye la voz de Dios? Bueno, primero vamos a ahondar en esto, en corazón, Biblia, intimidad, obediencia, y vas a ver que todo va a ser más natural. Va a ser natural y Dios va a empezar bueno, ya Él seguramente ya te está hablando, pero tú vas a empezar a reconocer más fácilmente esta voz de Dios. Y pues en el próximo podcast no te lo pierdas porque vamos a dar unos códigos de la Biblia para que podamos entender cuando Dios nos habla. El lenguaje del cual Jesús está hablando ahí, que es tremendo, que es padrísimo, que Dios nos habla a través de eso. Que fíjate que Jesús es Dios hecho carne. ¿Cómo hablaba con sus discípulos? No, pues yo pienso que era muy natural, algo que no era muy pomposo, muy elaborado, sino que se acercaba a ellos de una forma clara. Bueno, cuando Jesús enseñaba, Dios hecho carne, nunca pierdan de vista esto, que es Dios hecho carne. Cuando Dios hablaba hecho carne, Él hablaba por parábolas. Yeah. Dice que sin parábolas no les hablaba. Y a los que estaban fuera por parábolas. Es decir, es un nombre para que te quedes picado un poquito para el próximo podcast. Que Dios ya te está hablando. Si Dios te habla solo por parábolas, es decir, que tuve un sueño, hermana, y no le entiendo. Híjoles. Si Dios te está hablando y no entiendes lo que está hablando, es probablemente porque estás muy afuera de su intimidad. No es que yo tengo una visión, pero no sé lo que significa. Híjoles, si todavía rápidamente no entiendes lo que Dios te está queriendo decir, es porque tal vez te esté hablando por parábolas. Acuérdate que Dios hecho carne así hablaba por parábolas. ¿Y qué es lo que tenían que hacer los discípulos para entender la parábola? Que preguntaban al maestro, se fijaban ahí. En la intimidad. Sí. Le preguntaban. Acuérdate que es el mismo Jesús. Yeah. Es el mismo de hoy. Sé que Él sigue hablándonos por parábolas muchas veces. Aparte la Biblia a veces nos es una parábola porque no entiendo lo que dice la Biblia. Es muy probable que nuestro nivel de intimidad con Dios sea muy poco. Entonces necesitamos
tener intimidad con Dios, para que estando ahí, dice que a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, a los que están fuera, a los que no les interesa tener intimidad conmigo, a los que no me sirven, a los que solamente van a la iglesia por parábolas todas las cosas. Y sigue siendo así. Pues En el próximo lo si no estás suscrito, suscríbete para que pues tengas acceso a todas estas enseñanzas que pues no lo quisimos hacer así como punto A, punto B, punto C, sino queremos de forma natural, como una plática, como una charla de amigos, de iglesia, de familia, acercarnos a ustedes a través de este medio. Y pues bueno, damos por concluido este tiempo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. Suscríbanse y díganse sus comentarios ahí. Háganos saber que están ahí. Hasta la próxima.